En el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur estamos en constante evolución. Porque queremos conectar contigo, te llevamos temas de interés jurídico de una manera fácil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Bienvenidos, ya estamos en Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Recuerde que además de estarnos viendo ahorita en Canal 8, nos puede sintonizar por las frecuencias 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Mi nombre es Livia Vázquez, soy directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas de este Poder Judicial y me encuentro gratamente acompañada el día de hoy por la magistrada Abigail Jiménez Montalvo. Ella es titular de la segunda sala unitaria en materia penal, a quien le agradezco enormemente el que me acompañe el día de hoy. Buenas tardes, magistrada, y bienvenida. Buenas tardes, Livia, muchas gracias. Es un gusto estar en Hablemos de Justicia. Compartimos esta tarde contigo y con todas las personas que nos ven. Es una nueva experiencia ante estos micrófonos, pero siempre con el gusto de contribuir a la cultura jurídica. Hoy estaremos hablando de las salidas alternas al proceso penal acusatorio y para ello estará con nosotros la jueza de control Esmeralda Betsabe León Bustamante. Bienvenida, jueza. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada por la distinción y de participar aquí en casa. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias y bienvenida de nueva cuenta. Y para dar inicio, platíquenos a qué nos referimos cuando hablamos acerca de las salidas alternas al proceso penal. Claro que sí. Las salidas alternas, como su nombre propiamente lo indica, es una manera de concluir en caso de que de manera satisfactoria se pueda cumplir con los requisitos. Y primordialmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la base para ello, nos remite a dos salidas alternas, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Y cada una pues tiene sus propios lineamientos en sí. Qué interesante este tema. La verdad a mí se me hace tan novedoso respecto de este antecedente que tenemos derivado de la reforma constitucional de 2008 que buscó, entre otros fines, agilizar y hacer más eficientes la impartición de justicia. Estas se incorporaron, estas figuras que nos mencionas, específicamente en el artículo 17 constitucional que da pie al Código Nacional de Procedimientos, sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Como bien lo refiere la jueza. También como referencia el artículo 20 constitucional en el apartado A, en la fracción séptima, nos habla de que iniciado el proceso sin oposición del inculpado se podrán decretar la terminación anticipada del proceso. También nos habla, bueno, de que son de manera teórica, tal vez, como medidas de autocomposición, que es cuando entre las partes mismas pueden resolver su conflicto, y también heterocompositivas, que son cuando una tercera persona auxilia a la víctima, al ofendido y al imputado o inculpado para resolver ese conflicto, ¿no? Como antecedente. Ahora, licenciada Esmeralda, ¿cuáles son las bondades de estas salidas alternas al sistema acusatorio penal? Platíquenos. Gracias. Sí, las bondades son maravillosas. En mi experiencia, yo he podido atender que la manera en cómo los usuarios puedan resolver su conflicto permite, sobre todo en el acuerdo reparatorio, que es a la libre voluntad, tanto de la víctima como del imputado, y cuando hablamos imputado, incluso representa también la parte de la defensa, pero quien toma la decisión siempre es la parte imputada o acusada según la etapa del proceso. Y las bondades son, como su nombre lo indica y como usted efectivamente lo manifiesta, magistrada, la forma de resolver el conflicto entre los usuarios permite en el acuerdo reparatorio, si bien es cierto, una guía a través del Estado, ya sea en sede ministerial, como sería a través del agente del Ministerio Público, o en sede judicial, a través del órgano de control, como es el juzgador, verificar que las partes estén en condiciones de igualdad al momento de hacer una negociación, porque básicamente el acuerdo reparatorio, como su nombre lo indica, es eso,
acordar de la manera más satisfactoria de cómo terminar un conflicto que inició y que tiene regulación en el ámbito penal. La suspensión condicional del proceso, ahí varía un poquito porque básicamente el acuerdo, la suspensión se puede celebrar entre el imputado defensa, hablando imputado acusado, y el Ministerio Público, cumpliendo ciertas regulaciones y que permitan precisamente de cumplirse al final de cuentas, terminar una causa de manera definitiva y resolver lo que en materia de legalidad implica una sentencia absolutoria de haberse finalizado con éxito. Sí, y a fin de cuentas, este tipo de medidas, este tipo de posibilidades de solucionar los conflictos, tiene como justificación también el que sea una justicia pronta, ¿no? El que pueda resolverse un conflicto entre las partes y cumplir con esto, con la que nos mandata el artículo 17 constitucional, ¿no? Muchas gracias. Así es. ¿Quiénes pueden acceder a ellas? Ya más o menos os platicaba que uno es un acuerdo entre víctima e imputado, y en el otro, en el caso, nos pintaba otro panorama, pero ¿quiénes son los que pueden acceder a ellos? En el acceso del acuerdo reparatorio siempre están de la mano cada uno de los intervinientes de sus abogados, ¿no? Defensa y asesor jurídico en su haber. Y siempre el lineamiento básicamente en el caso de las víctimas pues tiene que ver con un tema de repararles el daño que haya sido causado con motivo de una conducta que pueda ser considerada como delito. Siempre en el tema de las salidas alternas, la figura principal es la víctima, porque tanto para el acuerdo reparatorio como para la suspensión condicional del proceso hay que indemnizar del daño causado. Y sí, efectivamente, una manera de concluir rápido un proceso o un trámite penal sería que al acceder pues haya el acuerdo en cuanto a las cantidades que pueda ser indemnizada la víctima, tanto en una figura como en otra. En el tema de la suspensión condicional del proceso, pues básicamente se contempla, en mi experiencia, por lo regular, ya una vez presentada una acusación donde ya se tiene una cuantificación y esto ya es en sede judicial. La suspensión condicional del proceso siempre es ante el juez. El acuerdo reparatorio puede ser desde el momento de la denuncia como tal. Sí, lo comentaba, no puede ser ante el Ministerio Público o una vez que estemos ya frente al juez. Así es. Muy bien. Licenciada Esmeralda, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda accesar a este tipo de salidas alternas? Ok, los requisitos, la propia ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos rige a nivel nacional en el tema del proceso penal, señala requisitos muy puntuales. Por ejemplo, en el tema del acuerdo reparatorio, deben de ser hechos de naturaleza delictiva que se persigan por querella de parte. Okay. Es decir, el Código Penal, que va de la mano del Código Nacional, nos va señalando cuáles son esos requisitos de procedibilidad en donde la víctima decide si continúa o no una persecución penal, que son los delitos de querella. Otro de los requisitos en el acuerdo reparatorio es que tenga que ver básicamente con un tema de delitos culposos, es decir, donde no haya la intención de causar la conducta delictiva en agravio de una víctima. Y en el tema también del requisito del acuerdo reparatorio tiene que ver con temas patrimoniales que no se hayan cometido con violencia en las personas. Por poner un ejemplo, un robo en un lugar habitado, siempre y cuando no se haya violentado a la víctima, podría acceder porque es un tema patrimonial. En el caso, el Código Nacional nos contempla uno u otro, o querella o culposo, o en el caso patrimonial sin violencia. Hay una restricción en el acuerdo reparatorio muy específico que es tratando del tema de la violencia familiar. Okay. Ahí hay un candado expreso en donde bajo ninguna circunstancia y en la denominación que lleve en el Código Penal que sea, no se puede celebrar en tema de violencia familiar. Eso en el acuerdo reparatorio. Es decir, si quisieran llegar, pero golpean a la esposa o hay violencia en contra de los niños, ahí definitivamente no se pudiera llegar. No, no se puede celebrar. Sí, no puede estar abierto para todos los ilícitos. Sí, hay restricciones muy específicas en el código
que lo limitan, ¿no? Aquí también lo importante es atender a los derechos fundamentales de las partes, de los sujetos procesales, los sujetos que intervienen en un proceso, y estos de los derechos principales, pues al acceso a la justicia que sea en condiciones de igualdad, sobre todo, pero también atendiendo el debido proceso, ¿no? De ahí las restricciones. Sí es cierto que existen estas válvulas de escape que se le llaman al proceso, pero siempre limitado para no dañar también a las víctimas. Muy bien. ¿Quiénes pueden oponerse a este tipo de acuerdos? En el acuerdo reparatorio, como su nombre lo indica, pues es voluntario. Entonces, si hay una oposición, definitivamente no se podría celebrar. En el tema de la suspensión condicional del proceso, el Código Nacional precisamente nos contempla que la oposición de la víctima se puede generar siempre y cuando esté fundada. Y el tema de la oposición fundada tiene que ver con la reparación del daño. Cuando la víctima se duele de una cuantía mayor a lo que pueda ya estar establecido en la investigación y que necesite que se le repare de manera accesoria algún tema de cuantificación que no ha sido determinado, se puede oponer y puede manifestar la circunstancia particular. En el tema de la reparación del daño, sí hay oposición y el juez tendría que atender a esas consideraciones para no aprobarlo, a lo mejor en ese momento que no ha concluido una investigación y que falta recabar datos de prueba o medios de prueba y que entonces ya permita la cuantificación y volver a solicitar la audiencia de suspensión condicional del proceso, sí se podría generar. Pues bien, qué interesante. Vamos a una pausa, no se vaya, esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso en Hablemos de Justicia. Recuerde que usted puede ubicar toda la información en relación al quehacer del Poder Judicial en nuestra página web www.tribunalbcs.gov.mx. También nos encuentra usted a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como @tribunalbcs. Bien, pues el día de hoy estamos con la jueza de control Esmeralda Betsabe León Bustamante hablando acerca de las salidas alternas al proceso penal. Adelante, magistrada. Sí, muy bien, pues continuando con esta explicación tan amplia que nos ha estado dando la jueza, tenemos también que la suspensión condicional del proceso, nos platicaba ella, que es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual debe de contener un plan detallado para el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que garanticen, siempre tratando de buscar la efectiva tutela de los derechos de la víctima. ¿Qué pasa cuando ya se pretende someter a esta suspensión condicional? ¿Cuáles son los requisitos para que pueda aspirar a ella? Claro que sí. También la norma procesal nos va regulando en el planteamiento que puedan hacer ante el juez de control una vez que ya ha sido sometido a una investigación judicializada bajo la denominación del auto de vinculación a proceso, que es lo que regula. Una vez dictado, ya se puede someter a consideración del juez, precisamente bajo las siguientes puntualizaciones. Primero, el hecho de naturaleza delictiva sobre el cual se vincula a proceso a una persona no debiera de exceder las penas mínimas y máximas que regula ya el legislador en el Código Penal. Tenemos un mínimo y un máximo. Sumados ambos y divididos entre dos, no tendría que exceder de los 5 años de la pena de prisión para que pueda autorizarse. Ese es el primer requisito. El segundo, que no exista oposición fundada de la víctima, atendiendo a lo que comentábamos anteriormente en el tema de la reparación del daño. Y que no hayan transcurrido, otro de los requisitos es 2 años desde que se da el cumplimiento de una suspensión o 5 años desde que se haya dejado de incumplir y que se haya revocado. Sí va a permitir acceder a una nueva figura de suspensión condicional del proceso siempre y cuando hayan transcurrido esos 2 años. Y esta última excepción no aplicaría a menos que la persona a la cual se le revoca la suspensión condicional del proceso en sentencia haya sido absuelto. Entonces, básicamente esos son los requisitos. Bien, y
¿Qué sucede si se cumple tanto el acuerdo reparatorio como la suspensión condicional? Sí, si se cumple, una vez que están las partes satisfechas con lo que al final de cuentas se pactó, se extingue la acción penal, es decir, que esto inhibe una persecución penal en contra de la persona que fue señalada como posible imputado o acusado, y culmina finalmente el proceso con una resolución que se llama sobreseimiento, que en los términos jurídicos significa básicamente una sentencia absolutoria. Una vez que quede firme esta decisión, a los 3 días siguientes de que no haya el recurso efectivo que ellos puedan hacer valer, sí, declaramos la firmeza y ya se da archivado el asunto. Excelente. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa en el otro lado cuando no se cumplen con este acuerdo reparatorio y esta suspensión condicional del proceso? Bien, si no hay una justificación, porque obviamente las bondades del sistema permiten atender a las partes en la audiencia y verificar las razones que puedan estar justificando un incumplimiento. En el tema que hemos vivido por pandemia, que muchas personas se quedaron sin empleo, se vio en la necesidad muchas veces de justificar las razones por las cuales su economía se mermó y no se pudieron cumplir con algunos acuerdos o suspensiones en el plan de reparación del daño que comentaba la magistrada, y esto generó justificar y una vez que se da la posibilidad, se da también la circunstancia de que pueda verificarse, pero si hay un tema de dolo en donde simplemente no se quiere cumplir, se revoca una figura u otra, y lo que se haya establecido dentro del cumplimiento en el tema de reparación del daño no es una cuestión de que se le regrese al imputado lo que haya pagado. Lo que haya pagado en el tema de reparación del daño se considera como parte de una indemnización para la víctima una vez que se resuelva definitivamente el proceso, y si no se cumple, se revisa y se regresa a la etapa en la que nos hayamos quedado al momento de celebrar el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso. Sí, qué importante, ¿no? El tener cuidado de sí conceder este beneficio, esa posibilidad para que el imputado o acusado pueda hacerlo, pero también como autoridades proteger a la víctima, el que pueda tener ella un resarcimiento de lo que fue dañado, ¿no? Lo que se pueda recuperar. Qué bien. Y en el caso, ahorita lo mencionaba usted, que por cuestiones, ¿no? Citó un ejemplo de pandemia, ¿no? Que hubo un incumplimiento. Atendiendo a esto, ¿puede haber alguna modificación? Sí, siempre consideramos obviamente la voluntad, porque aquí lo que es más importante es la voluntad y la necesidad de los usuarios. Y se les explica la posibilidad conforme lo atienda el defensor con su representado, las condiciones para cumplir, a lo mejor se modifica el plan de reparación del daño a una cantidad menor conforme su economía, etcétera. Es decir, sí se puede generar esas modificaciones siempre y cuando pues haya acuerdo y voluntad de acceder, y siempre se le dice a la víctima, no es necesario que se cumpla el tiempo en el cual se autoriza. Si en este lapso hay un incumplimiento, puede generar la audiencia a través de su abogado, que es el asesor jurídico, y entramos nuevamente a la revisión sin que se tengan que esperar el tiempo de cumplimiento para ya poder el juez verificar que no hubo un resarcimiento en cuanto al daño causado. Sí, nos habla sobre un tiempo de cumplimiento. ¿Cuál es este tiempo para el cumplimiento de este acuerdo reparatorio y de la suspensión condicional del proceso? Sí, son diferentes. Por ejemplo, en el acuerdo reparatorio, si no se señalase algún tiempo al momento de aprobarse, se considera por ley que deba de atenderse a 1 año. Okay. Y si no, las partes deciden. Ahora sí que en materia civil nos acogemos también a los principios, y aquí se considera la libre voluntad de los acordantes como acuerdo reparatorio, pues se verifica también evidentemente que no haya vicio en la voluntad y que se considera que la voluntad de ellos se cumpla, y ellos deciden si se pacta a un plazo menor o mayor. Por ejemplo,
La ley, si no se señala, pues es 1 año. Pero si las partes deciden en el tema, por ejemplo, de un homicidio culposo, en donde por ley ya tenemos una indemnización a través de la ley del trabajo, que son más de 600,000 pesos, son cantidades que se pueden pactar a un periodo de tiempo considerable, en donde se esté pagando de manera temporal esa reparación del daño, si es posible. Y en el tema de la suspensión condicional del proceso, la ley sí nos constriña un tiempo. Nos dice que son el mínimo 6 meses, el máximo 3 años, Sí. y la modificación que se pueda justificar por el incumplimiento puede ampliarse hasta 2 años más. Bien, pues ya casi llegando a la recta final de Hablemos de Justicia, ¿algo más que desee agregar? Sí, en el tema de este sistema, para mí se me hace maravilloso el tema de las salidas alternas, porque precisamente consideramos que el Estado no intervenga a mayor medida en la afectación de la economía de las personas, sino que sean ellos quienes propongan, sean ellos los mismos que determinen la manera en cómo puedan resolver este conflicto, e incluso se les explica al momento de llegar a una audiencia inicial, que es la parte donde se inicia un proceso penal. Se les pide a las partes, sobre todo al Ministerio Público, quien es el solicitante, que nos justifique si ya se invitó a los usuarios a arribar a los mecanismos alternativos, porque aparte es un requisito de ley en donde ellos tienen que tener el derecho, es un derecho fundamental, como bien lo decía la magistrada, el acceder a estas figuras de manera libre y voluntaria. Ya cuando el Ministerio Público nos dice, las partes no quieren arribar, o uno de los intervinientes no compareció a la citación, o no hay voluntad, muchas veces se confunde que por el tema de arribar en sede ministerial a una solución del conflicto, que se deje de atender en sede judicial, su asunto no va a prosperar. Y a veces no es por la falta de información que tenga el usuario y la certeza de que si él arriba a un acuerdo reparatorio en sede ministerial, o sea, ante el Ministerio Público, todo es revisable. Pueden ir ante el juez dentro de los 5 días siguientes y no estar de acuerdo con lo que se haya pactado, y se revisa y se puede modificar. Sí son temas muy bondadosos que van a permitir solucionar el conflicto de la manera más amigable, si se puede decir, porque un tema penal pues involucra muchas esferas de nuestras vidas, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos fue muy rápido, siempre con temas tan interesantes. Pues le agradecemos el que haya estado aquí. Gracias a ustedes, yo me siento, la verdad, muy honrada de estar aquí en casa compartiendo el conocimiento que tenemos pues día a día en las audiencias. Es un placer y muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros la juez de control, Esmeralda Betsabe León Bustamante, a quien le agradezco, y de igual manera agradezco a la magistrada el que haya estado el día de hoy con nosotros. Yo soy Livia Vázquez. Muchas gracias, igualmente me despido, soy la magistrada Abigail Jiménez, gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde.